Chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo de ASMR True Crime, ASMR crimencito, un crimencito. Que no me gustan los crímenes, pero me gusta documentarme sobre ellos y soy súper aficionada al True Crime. Así que hoy os voy a contar un caso que es de los vídeos que me dan más trabajo porque yo no edito, así que lo que hago es apuntarme un resumen en muchas páginas porque no sé resumir y este caso es muy enrevesado y me da mucho trabajo, pero lo hago con mucho gusto. Lo disfruto y quiero que lo disfrutéis, así que bueno, sabéis que ahora tengo menos tiempo, eso sí, porque he empezado en un nuevo trabajo que está más lejos de casa y son más horas, pero estoy muy contenta. Así que si no puedo subir 2 vídeos semanales, subiré uno, pero subiré. Y con respecto a los miembros, igual, pues en los miembros tengo marcado 2 vídeos como mínimo al mes, los seguiré subiendo. Pero si no puedo 3 como hago a veces, pues igual que en el canal, si no puedo 2 a la semana, pues 1, pero los mínimos los voy a mantener. Sé que lo vais a entender porque al principio es que es muy complicado cambiar de trabajo, llevaba muchos años en el mismo y bueno, ya os contaré. Señora, póngase a lo que tiene que estar, que es leernos un crimencito. Allá voy. Lo he intentado resumir lo mejor que puedo, pero es un caso muy difícil de resumir porque hay muchas cosas y es muy enrevesado, ¿vale? Así que allá voy. El 2 de diciembre de 2001 aparece muerta Elena Yubañ. Parecía un suicidio. Aparece estampada contra el suelo de un patio interior de un bloque de edificios que ninguno era el suyo. Estaba desnuda y con quemaduras en algunas partes del cuerpo. Arriba, en la terraza, encontraron a un lado ropa doblada, así como restos de ropa quemada, cabellos y cerillas, usadas y sin usar. Sabían que no era un suicidio por todo esto, y porque lo primero que impactó contra el suelo fue su cara, además de descender pegada al edificio, ya que vieron que al caer había arrancado pinzas de los tendales. Entonces un cuerpo normalmente cuando se tira, por lo visto, hace una trayectoria más así, pero ella hizo porque iba inerte, la tiraron. Pero siguieron diciéndole a la gente, la policía siguió diciéndole a la gente que era un suicidio porque así podrían investigar con tranquilidad y los investigados pues no sabrían que estarían siendo investigados y todo esto, ¿no? Para no entorpecer la investigación, pues dijeron que era un suicidio y le pidieron también posteriormente a la familia que siguiera fingiendo que era un suicidio. La autopsia revela que lleva en el organismo una cantidad de benzodiazepinas 35 veces superior a una cantidad normal, ¿vale? O sea, si te dan un tranquilizante, pues llevaba 35. Y que estaba en coma o inconsciente al caer, o sea, que la tiraron. ¿Por qué saben esto? Porque la benzodiazepina se encontraba ya en la orina. Y esto quiere decir que ya llevaba un buen tiempo en el cuerpo, porque la orina la estaba empezando a expulsar. Entonces lo saben por esto. Le pidieron a la familia, como os decía antes, que de momento no le digan a nadie esto para no alertar a los posibles culpables. Encuentran el coche cerca del edificio donde la encuentran, que no es el suyo, repito, y la encuentran en un edificio que no es el suyo. Llevaba muy poco tiempo viviendo en Sabadell, esto era la ciudad de Sabadell, y ella era de Mataró. Se había mudado por trabajo hacía poco. Le había salido una plaza en la biblioteca de ahí, de Sabadell, y se relacionaba con pocas personas porque llevaba poco tiempo. Llaman a declarar a su amiga Isabel y les indica quiénes son sus amigos, los amigos que ha hecho, ¿no? De la UES,
que la UES es la Unión Excursionista de Sabadell, a la que se apuntó unos meses atrás pues para conocer gente, para salir de excursión, etc. Estos son Ana Echagüibel, Montse Careta, Santiago La Iglesia, que es el novio de Montse Careta, Jaume Sanjei y Xavi Jiménez. De esta lista encuentran que uno de ellos vive en el edificio donde encontraron a Elena muerta. Montse Careta es una maestra de 34 años y novia de Santi, el otro de la lista. Elena creo que tenía 28, que no lo he dicho. Su piso es el más cercano a la terraza, el piso de Montse Careta. Y es el más cercano a la terraza, solo lo separan 20 escalones. Una escalerita de 20 escalones de su piso de la terraza. No hay ningún piso más en medio. Y no les podría ver nadie en el caso de que subieran a Elena y la tiraran, porque no había más puertas desde su casa hasta la terraza. La policía cree que alguien le dio somníferos y en el piso de Montse Careta y la subió dormida a la terraza, a Elena. Su amiga Isabel revela información importantísima que corrobora a la hermana de Elena, a la cual se lo había explicado y preguntado si había sido ella. Claro, revela esta información, que además corrobora después la hermana de Elena. Es verdad, cuenta y descubren que antes de ser asesinada, Elena había recibido 2 anónimos. Aquí me apunto historia, puerta anónimo número 1. Resulta que un día estaba en su casa, tranquila, haciendo cosas, y de repente se marcha a trabajar, prepara sus cosas, se marcha a trabajar y en la puerta de su piso, no abajo en el portal, sino arriba en la puerta de su apartamento, domicilio, tenía colgada una bolsa con una nota anónima, una botella de horchata y unas pastas para comer, una merienda, digamos, ¿vale? En la nota anónima ponía lo siguiente: Elena, bueno, lo ponía en catalán, lo voy a traducir. Elena, sorpresa, pasábamos por aquí y hemos dicho, a ver la Elena que se explica, somos muchas interrogaciones. Te daremos un toque, a comérselo todo. Y ya está. Que por cierto, siempre se pensó que ella esa horchata no se la había bebido. Posteriormente sabremos que sí, en otra investigación que se hace mucho tiempo después del disco duro, donde ella se lo cuenta a un amigo por internet. Pero hasta entonces pensaban que no se la había bebido. A ella le sorprendió, pero pensó que era pues alguno de sus amigos, porque además a ella le gustaba mucho la horchata. Y si alguien le dejaba una horchata, pues sabía sus gustos, porque no conocía a tanta gente que lo supiera, ni tanta gente que viviera, y que supiera dónde vivía. Entonces, claro, le preguntó a la amiga, le preguntó a la hermana, oye, ¿has pasado tú por casa? Porque claro, lo más raro es que no picaron a la puerta. Ella estuvo todo el día en casa y nadie picó a su puerta. Nadie. Se la dejaron ahí calladitos y escondiditos se fueron. Era muy raro. 23 días después del primer anónimo, se encuentra un segundo, de la misma manera, esta vez con un zumo de melocotón y una nota con 2 letras diferentes que pone: Elena, antes que nada, esperemos que te lo tomes con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera, destaparemos el misterio. Nos gustaría mucho volver a coincidir en alguna excursión de la UES. Ya hablaremos. Ahora vamos a ver si encontramos un sitio bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, buen provecho. No nos hagas un feo, ¿eh? A la tercera ya nos invitarás tú. No lo ponemos en duda. Besos. Entonces le dejaron un zumito y esa nota. Hacen referencia a la UES, la Unión Excursionista de Sabadell. La nota la escriben aparentemente 2 personas distintas. ¿Qué pensó ella? Pues que eran sus amigos de la UES, esta gente que hemos nombrado antes.
Elena se llevó el zumo a la biblioteca donde trabajaba y se lo bebió, pensando que eran sus amigos quien se lo había dejado y que era un juego. ¿Qué pasó? Que estando trabajando se empezó a encontrar mal, muy mal, que no podía ni volver a casa y tuvieron que venir un matrimonio amigo suyo a buscarla. La llevaron a su casa. Allí ven que se quedó dormida de camino, estuvo un rato dormida, la despiertan, la reaniman, le dan una manzanilla para que se ponga bien, un té o algo, y no podía ni coger la taza, se le cayó al suelo. El matrimonio se quedó como, qué raro. Después de dormir un rato eso. Total, que entonces pues la dejan, la ponen a dormir para que descanse, se vuelve a dormir hasta el día siguiente y no se acuerda de absolutamente nada. De nada. Entonces, ¿qué hizo? Llevó el zumo a analizar a un laboratorio, los laboratorios Echevarne, que aquí son muy conocidos, y los resultados del laboratorio indican que el zumo contenía benzodiazepinas, la misma sustancia que encontraron dentro de su cuerpo el día de su muerte, que es un potente calmante somnífero ansiolítico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacen en la investigación? Analizan las letras de los anónimos con miembros de la UES, que es con las personas que se relacionaba, y además el anónimo que se encuentra después, pues se hace también referencia a la UES porque analizan la letra de esta gente. Además de que uno de ellos era Monse, perteneciente a la UES y titular del piso donde se encontró a Elena muerta. O sea, no se encontró en su piso, pero se encontró en su patio. Eso ya es muy raro, ¿no? Que por cierto, el presidente de la UES es una persona muy esquiva, muy extraña, que no pone las cosas muy fáciles. Siempre intentando desvincular su nombre de la investigación, y posteriormente contaremos algo muy curioso de unas llamadas extrañas que se suceden. El presidente de la UES no tendría que tener nada que ocultar y tendría que hablar con naturalidad del caso, ya que pueden estar involucrados unos excursionistas socios de la UES, que hay miles de personas apuntadas sin que tener la UES ni él nada que ver. Pero es un hombre muy extraño. Yo le vi en las entrevistas y da miedo, da mucho miedo, y luego sabremos un dato que da miedo. Bueno, como hemos dicho antes, en la autopsia sale que los somníferos ya habían pasado a la orina, o sea que los había ingerido mucho antes de la muerte. Se cree que hasta 2 días antes, el 30 de noviembre, que es justamente el día que desapareció Elena. Ese día, a las 3 de la tarde, ya no se presentó en su puesto de trabajo, que tenía que entrar. La policía llama a declarar a los amigos de la sección Natura de la UES para ver si tienen coartadas, y todos se contradicen mucho. Monse, que se presenta a declarar con su novio, con Santi, la Iglesia, dice primero que ese día fue, el 30 de noviembre, a trabajar al colegio donde era profe. Pero mientras declara duda y dice que puede que ese día faltase porque faltó un viernes y no se acuerda cuál. Confirman en el colegio que faltó justo ese viernes, así que no le quedó más remedio decir, ay, sí, ahora me he acordado, falté ese viernes. Dice que tenía la regla y se encontraba mal. Su novio, Santi la Iglesia, también declara, pero por separado. Y se encuentran contradicciones, 2 muy grandes contradicciones en concreto, ¿vale? Contradicción número 1. Monse dice que de viernes a sábado durmieron en su casa de ella, y él dice que ese día durmieron en casa de los padres de él. Vaya. 2. La Monse dice que fueron a ver un partido de fútbol del Sabadell y Santi ni lo menciona. Él solo dijo que trabajó en su despacho de abogado, que por cierto es abogado, y luego fue a cenar con Monse. Que trabajó y luego se fue a cenar con Monse. Al día siguiente, ¿qué hace? Se presenta en la comisaría porque dice que quiere rectificar lo que dijo ayer, que ahora se acordaba con claridad. Un tío calculador, abogado, criminalista y de todo. Madre mía. Ahora se acuerda y cuenta que Monse se presentó en su despacho, pusieron la tele, vieron un anuncio del fútbol del Sabadell, pensaron, ay, qué baratas las entradas, vamos a ir.
Las cámaras nunca recogieron imágenes de ellos, pero tampoco graban todos los puntos del campo o de las gradas o las puertas de acceso. Así que no se puede comprobar ni con entradas ni con cámaras que estuvieron, pero tampoco se puede negar. Dice que después cenaron en casa de Montse, pero luego se fueron a dormir a casa de los padres de Santi porque al día siguiente tenían que madrugar para ir de excursión con la Wes. Que esto es tremendo porque él dice eso, pero posteriormente en la investigación se supo que nunca se habían apuntado a esa excursión y que aparecieron allí de repente tarde y de improviso. Aparecieron allí tarde y de hecho luego también se fueron pronto porque también se encontraba mal Montse. Yo no digo nada. Se marcharon muy rápido, ella se encontraba mal. Llaman a declarar al resto del grupo y también se contradicen mucho. Así que el fiscal hace un careo entre ellos. Se contradecían mucho el Xavi y el Jaume. Y hace un careo entre ellos, cosa que no parece muy lógica. Este fiscal es... bueno, me guardo mi opinión, lo peor. Ya lo iréis viendo por cosas que van a pasar. Hace un careo entre ellos, pues se ponen de acuerdo, son amigos y buscan una coartada y dicen, sí, pues sí era esto, claro. Al final se ponen de acuerdo. La opinión mía... esta es que es verdad. Es que después, en un capítulo de Crímenes en español, hay un capítulo de Crims que presenta Carles Porta en el que entrevistan a todos. Y hay un policía que estuvo investigando el caso que le echa unos huevos como pelotas. Todo el mundo se quedó petrificado cuando sale a declarar en la entrevista, en el documental. Y ahora os iré diciendo cosas que dice este hombre, que se llama David Medialdea. Yo me declaro fan de él incondicional. Me pongo de rodillas a sus pies a hacerle la ola, nada más. Tampoco hay que pasarse, pero me declaro fan incondicional de este hombre, porque se atreve a decir la opinión que tiene del fiscal, que lo hizo todo mal y por miedo, ahora veréis a qué. Bueno. Mientras esperan los resultados de las pruebas caligráficas, preguntan si Elena estaba enemistada con alguien y sale a la luz que había discutido con Ana Echagüibel, una de este grupo de la UES, que eran muy amigas, discutieron en una excursión y dejaron de serlo. Bueno, la autopsia provisional, que luego habrá otra, la final, revela marcas en los tobillos que podrían indicar que pudiera estar atada. Más adelante concretaremos si estuvo atada o no. Y encuentran un líquido blanquecino en su vagina, aunque no es orgánico, pero no pueden verificar qué es. Cobra fuerza la teoría del crimen colectivo para los investigadores. También es que piensan que ese líquido puede ser lubricante. Pero necesitan más tiempo para los informes finales. Esto era el año 2001 y las autopsias pues iban peor que ahora, 21 años por medio. Facilita mucho las cosas a nivel policial. Bueno, de momento en el lugar de los hechos solamente pueden situar a Montse, porque es el edificio donde ella vive. Aún no saben si Santi vive ahí o no. Santi dice que no, pero fíjate que esto trae traca. Un mes antes, la Montse pidió al administrador que cambie el contrato e incluya a Santi. Él lo niega. También en octubre-noviembre, encargó una habitación de matrimonio, la compró, con un corbatero incluido, la corbata que se ponen los hombres, él usaba para trabajar. Y también hay un nombre borrado del buzón, qué casualidad, pero él no vivía ahí. Incluso los vecinos dicen que hacía un tiempo se les presentó como un nuevo vecino, que ellos ya lo sabían. O sea, él niega todo, y punto, y se queda tan ancho. Hay muchas pruebas de que sí, pero él lo niega. Los investigadores tienen la certeza de que una persona sola no puede hacer todo eso. Cogerla y llevarla arriba, cargarla inconsciente a peso muerto, tirarla porque el muro era muy alto, era como de 1,5 metros. La Montse estaba mal de la espalda y era una persona de complexión pequeña. No podía ella sola. Eso lo tienen clarísimo.
Y David Medialdea, el agente de la Policía Nacional del que os hablaba, que investigó el caso, dice en Crims textualmente, y esto es un hecho, o sea, que no se ha probado todavía, ¿vale? Este caso está sin resolver. Os voy a hacer un pedazo de spoiler, pero os hago el spoiler con un motivo, porque se acaba de reabrir y estoy muy contenta, muy contenta, muy contenta, porque tiene que haber justicia. Y se reabrió gracias a este programa de Crims que tuvo tanto impacto, al menos en Cataluña, que la gente empezó a llamar y a dar nuevas pruebas, porque en su tiempo no se habían dado cuenta, no habían visto en los medios. Ahora hay mucha información, hay el documental, hay redes, televisión. Bueno, la gente empezó a presentar pruebas y se reabrió el caso, gracias a Dios. Por eso os cuento ese spoiler, no es para joderos el tema. Total, David Medialdea, ese hombre del que yo soy fan incondicional, se planta ante la cámara, que eso nadie se ha atrevido nunca, y dice textualmente que para él, Santi la Iglesia es el autor de los hechos. Yo personalmente creo que es uno de los autores también. Ahora veremos. David Medialdea, el policía él dice, vivía con ella, estaba con ella, Montse no podía sola con el cuerpo, etc. Claro, aunque él diga que no, los vecinos y los demás hechos que hemos dicho antes demuestran que vivía ahí y hacía tiempo. Además se iban a casar, que bueno, es un dato que no importa para esto, podían no vivir juntos y casarse, pero sí vivían juntos. La policía cree que dejaron a Elena drogada y dormida en su casa y que se fueron a la excursión para tener coartada. Por eso no estaban apuntados, por eso llegaron tarde y por eso se fueron rápido por si se despertaba. Detienen a la otra sospechosa, porque mientras no pueden probar esto, pues van haciendo la investigación. Detienen a Ana Echagüibel, con la que estaba enemistada, que era su amiga, y se discutieron, ¿vale? En una excursión. Pero no la detienen por eso, la detienen por el informe caligráfico que dice que una parte del anónimo puede ser de ella. Se investigan por las fichas de los sospechosos de sus inscripciones de la UES, que son 4 letras y un nombre. Ya está. Mal, muy mal. Solo con eso los calígrafos señalan que coinciden más con ellas y no hacen pruebas extensas con nadie más. Solo investigan a fondo el de la Montse y el de la Ana. Pese a que la familia, la policía y todo el mundo lo pidió reiteradamente, el juez de instrucción dijo que no. Tremendo personaje, que luego también sale en el documental y se atreve a hablar, porque anteriormente había habido un programa de radio, Crims nació en un programa de radio en Cataluña, y ahí no quiso dar declaración, pero luego sí que la dio. Y le pusieron incluso la grabación de David Medialdea diciendo cosas de él y bueno, sigo. La familia pide una y otra vez, el fiscal eso, deniega la petición. Registran la casa de Ana Echagüibel y no encuentran nada, pero cuando detienen a Montse y van a registrar la casa 6 horas después. Una casa donde estuvieron 6 horas Santi y la madre de Santi. En una casa donde ni siquiera vivía supuestamente, pero ahí estaban él y su madre. Y registran la casa 6 horas después. 6. ¿Es eso normal en un registro cuando se detiene a alguien? No. No es normal. Bueno, es muy heavy, muy heavy. Cuando registran, encuentran bien colocaditas en el cajón de la mesilla de donde se supone que es el lado de la cama de Montse, 2 cajas de Noctamid, una vacía y una llena. Casualmente, la caja vacía puede corresponder a la cantidad de medicamento que se le administró a Elena. El Noctamid es de la familia de las benzodiazepinas también. Es un sedante. También encuentran una caja de cerillas del tipo de las que encontraron en la terraza, quemadas y sin quemar, para intentar quemar a Elena. Lo lógico sería que se hubiera deshecho de todo eso, ¿no? Pues no. Yo creo que Santi y su madre o Santi lo pusieron ahí. El Noctamid dice
cuando le preguntan a Monse, que ella no lo ha utilizado nunca, que la madre de Santi se lo recomendó porque ella lo toma, pero que nunca lo llegó a tomar, que no sabe por qué hay una caja vacía ahí y ni que nunca lo fue a comprar. Manuel Horacio, que es el juez de instructor del que hablamos, este personaje, dice que no puede demostrar que Santi la Iglesia viviera con ella. Así que se adjudica todo lo que hay allí que pertenece a ella. O sea, todo lo que hay en esa casa y las pruebas dicen que pertenece a Monse. ¿Por qué no pueden demostrar que Santi viviera allí pese a todo lo que hemos dicho? Vaya huevos. Vaya huevos. Por otro lado, Xavi Jiménez había sido rechazado por Elena varias veces y ello lo había comentado a su amiga Isabel, la que al principio dijo quiénes eran sus amigos y todo esto, y que le parecía que la seguía. Ella le había comentado que le ponía muy nerviosa, que le daba miedo Xavi desde que le había rechazado porque él le había visto seguirla. Pero la policía de momento no puede mostrar que estuviera allí, claro. Nadie más que Monse. El juez cree las coartadas en las que se ponen de acuerdo en el careo. Vaya huevos. Hacer careos para tener coartadas sólidas. Perfecto. Los familiares de Monse y además el policía David Medialdea piensan que el Santi tenía a la Monse manejada totalmente, que hacía con ella lo que quería. Totalmente, era una persona que se dejaba dominar por él, era muy sumisa y era de personalidad, pues que se dejaba influir. Los vecinos aportan después que la vieron, después en una investigación posterior, que además por eso se reabre el caso entre otras cosas, aportan después que la vieron días antes de los hechos drogada, medio dormida por la calle y la llevaban en volandas 2 chicos, que seguramente serían Santi y uno de los otros 2, Xavi o Jaume, seguramente Xavi, días antes del asesinato. O sea, porque se llegó a pensar si los testigos no se equivocarían de día y podría ser la Elena que fuera drogada ya en volandas, pero no. Están seguros que fue días antes. Posiblemente era su modus operandi y a esta la drogaban de vez en cuando también. La hermana de Elena dice en Crims que piensa que esta gente estaba acostumbrada a jugar con las chicas, ya que la madre de Santi tomaba Noctamid, la Monse parece ser que también, y ella piensa que hacían lo que querían con ellas drogadas. Sí. Monse entra en la prisión de Badras, de Barcelona. Santi contrata, pese a ser abogado, no la defiende y contrata a otro, uno de los más prestigiosos de Sabadell. Él mismo hace de interlocutor entre Monse y el abogado. Nunca la deja sola y casi nunca le deja tiempo para que hable con la familia ni con nadie a solas. Siempre tiene que estar él. Por miedo a que se le escape algo seguro. Aparte de esto, no hacía esfuerzos porque saliera de la cárcel ni nada, y cuando la familia le decía que qué se podría hacer, él se limitaba a contestar que cuando consiguiesen el traslado a otra prisión estaría mejor, viendo por la ventana pajaritos y árboles. Flipante. Llega otro informe de caligrafía, esta vez de la policía científica, y esta vez sale que Ana es la autora de la mayor parte de los anónimos. Y no sale nada sobre Monse. Ahora de repente este informe caligráfico exculpa a Monse de escribirlos. La meten en la prisión con ella. Con ella. Inma, la hermana de Monse, se pone a investigar quién ha comprado el Noctamid. Va por todas las farmacias del barrio y encuentra que reconocen a Santi como el comprador, pero nadie recuerda a Monse. La policía nunca fue a preguntar a las farmacias, nunca investigó esto. ¿Cómo puede ser? A ver, David Medialdea dice que no pudieron hacer nada más estando seguro de tantas cosas como que había más implicados con Santiago y que alguien se lo impidió. Todos alucinan cuando dice esto. Alguien lo impidió. Y dice, ¿quién? Nadie esperaba que dijera esto. Y dice, el juez de instrucción. Y dice nombre y apellidos. Y se queda tan ancho. Que el juez le dijo, o sea, que David Medialdea le dijo, voy a detener a Santi la Iglesia. Y que él se lo prohibió. Y que lo investigó todo él solo. Que en todo caso tendría que decidirlo él.
El juez rechazó estar en la radio, pero luego salió en el programa de Crims en la televisión. Le ponen esta parte de la entrevista del juez y flipa en colores, alucina y dice estas acusaciones son muy graves. Y negó todo. Dice que él se negó porque la policía quería páginas de prensa, quería publicidad, prensa y sensacionalismo, lo cual es imposible. Es la misma policía que había ocultado que era un homicidio, un asesinato, para investigar tranquilos. ¿Qué prensa ni qué prensa? Y según él, pues las investigaciones han de ser serias y rigurosas, y que por eso se negó. Pero David Medialdea dice, con 2 cojones, que el juez le dijo literalmente y que lo recordará toda la vida: hay que esperar, es un abogado y no quiero tener problemas. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte me parece, joder. Así nos va. Y entonces dice él, ¿esperar a qué? ¿Esperar a esto que ha sucedido? Porque tela. El mismo día... claro, esperar a esto que ha sucedido, porque ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que Montse se suicidó en la cárcel, el mismo día que se había suicidado unos años atrás su hermano. La encontraron colgada en el lavabo. Y deja una nota que pone: me voy con la conciencia tranquila, sin remordimientos de conciencia porque no hay motivos para sentirlos. Lo que quiero hacer no es nada fácil. Sé que es un gesto muy egoísta porque acaba mi sufrimiento y comienza el vuestro, pero creedme, esto es lo mejor para todos. Pienso firmemente que el sufrimiento de mi muerte será más dulce que el de verme presa. Tengo miedo. La gente de la calle me dirá asesina. Santi, vida mía, he de morir. Medialdea cree que aunque Montse haya participado, es una especie de víctima que está manejada por Santi. Drogada. También pone en las notas: para ser homicida hay que ser el autor material de los hechos. Esto pone en sus notas de suicidio. Ojo, para ser homicida hay que ser el autor material de los hechos. Esto prácticamente está reconociendo que por ahí andaba, pero que ella no la tiró. Lana Chagibel fue liberada, ya que otro informe más caligráfico ahora revela que no era ella la de la letra. Vaya. En la autopsia final no se pudo determinar que hubiera sido violada y tampoco se pudo saber que era el líquido blanquecino de la vagina. Los forenses creen que era lubricante y ya está. El fiscal dice que solo hay una oportunidad para procesar a alguien y que por eso lo sobreseyeron, porque el caso se sobreseyó. No podían demostrar que fuera nadie. La principal acusada se suicida en la cárcel y ellos se excusan en decir: es que si acusamos a Santi y la Iglesia y luego no hay demasiadas pruebas, ya nunca jamás podremos acusarlo, vamos a esperar. Entonces lo sobreseyeron temporalmente, ¿cómo se dice? Bueno, temporalmente, digamos. Por si en algún momento reunían pruebas necesarias, se podría volver a reabrir, pero en ese momento no tenían pruebas firmes y no querían meter la pata. Lo que os dije antes, a raíz del programa Crims, que tuvo tanta repercusión, aparecieron nuevas pruebas y testimonios. Se consigue reabrir ahora, casi 20 años después. En aquel entonces no se había investigado el disco duro de su ordenador, una cosa que me parece marcianísima, que no se estudie el disco duro por si hay algo que ella cuenta. Pero el hermano de Elena posteriormente sí lo investigó y encontró en el disco duro un chat con un amigo virtual al que le contó lo del primer anónimo, y el amigo del cibernético le dice que no se le ocurra beberse esa horchata y ella le contesta: tarde, estaba buena. Y por esa razón se habría bebido la siguiente bebida, porque en la horchata pues estaba buena, le sentó bien, pensaba que era de sus amigos, era confiada y bueno. Persiguen a Francesc Macià. Francesc Macià es el presidente de la UES, del que hablamos antes. Lo persiguen unos periodistas y él niega tener nada que ver ni que los autores fueran de la UES. ¿Y el qué cojones sabe? Vamos a ver.
que no escriben con la jerga correcta de sus miembros de verdad. Claro. En Crims nos contaron, el abogado de Anna Echagüe pidió que registraran el domicilio de este hombre y se le citara a declarar. Esto es muy raro. O sea, en la investigación en Crims se supo eso, que el abogado de Anna Echagüe pidió que registraran el domicilio del presidente de la UES y que lo citaran a declarar. Esto es raro, muy raro, ¿no? Además, luego se supo en la post-investigación que hubo 3 llamadas a casa de Monse de ese hombre que nunca había llamado a ese domicilio. Nunca jamás se habían llamado. 3 llamadas. Que puedo hablar con ella o con Santi, porque vivía ahí aunque diga que no. También un testigo recalca esto, ¿no? Lo que os dije, que unos días antes del crimen vio a Monse que la llevaban como drogada entre dos. No podía andar por sí misma. Pues por todas estas cosas que van saliendo ahora se reabre el caso. La familia empieza a recibir en su web y su canal un montón de información. Podéis buscar, supongo, algo de, si buscáis por internet, la familia de Elena Jubany. O también recogen firmas para reabrir el caso, hacen un crowdfunding y en 24 horas llegan a la cifra para contratar un nuevo abogado y reabrir el caso. Porque su abogado había muerto. Y conseguir otro buen abogado y conseguir reabrir el caso es una cantidad de dinero grande, y lo consiguieron enseguida. Van a contrarreloj porque estaba a punto de prescribir. El 3 de agosto de 2020 acepta por fin el juzgado número 2 de Sabadell la reapertura del caso, solo para investigar a Santiago la Iglesia, porque consideran que no tienen hechos nuevos para el resto. Y hasta aquí me he apuntado yo. También he visto que unos periodistas van a casa de Santi la Iglesia, ahora, o sea, este año o el pasado, a raíz de que se estaba pidiendo reabrir el caso. Finalmente se ha reabierto y me alegro. Esto aún no había sucedido. Fueron a verlo para entrevistarlo y él contestaba repetidamente: no quiero saber nada, yo lo he pasado muy mal, mi compañera murió, se suicidó en la cárcel y yo no quiero saber nada de este tema, yo no soy el culpable, no tengo nada que ver, no quiero hablar. Bueno, sí, igual que retrasó cuando hubo la primera investigación, o sea, esa investigación, la única que hubo. Bueno, ahora hay la segunda, porque está reabierto por fin. También decía que estaba muy deprimido para declarar, pero se iba de vacaciones a las Canarias y a no sé dónde, a las Islas Canarias. Para eso estaba bien, pero no para ir a declarar en un juicio donde había muerto una de sus amigas, supuestamente. Es un hijo de puta, creo yo, personalmente. No lo sé, Dios me perdone si lo estoy juzgando mal, pero todo apunta a que al menos uno de los culpables es él. Yo lo creo, sí. Y bueno, no sé qué opinaréis vosotros. Ya me diréis qué os ha parecido y qué opiniones tenéis, si os ha gustado, si no. Y me pondré manos a la obra con el siguiente True Crime. Y muchas gracias por seguir ahí.